podemos leer los pensares, sentires, recorridos. Desafíos con la ESI son siempre colectivos. Con esa causa plural, con múltiples espacios y construcciones de militancia por la ESI, fuimos caminando estos años. Nos cuestionamos, experimentamos y teorizamos en ronda. Pudimos repensar historias personales, generacionales y educativas atravesadas por una sexualidad que muchas veces es silencio, dolor, prejuicio, vergüenza, miedo, violencia, injusticia, desigualdad. Con otros aprendemos, llenamos de sentido, contenido y prácticas la ESI como herramientas para construir infancias y adolescencias, también juventudes, adulteces y vejeces más libres y felices. Este libro convoca diversidad de miradas de un trayecto compartido. Esta contratapa la ha escrito justamente quien ha sido la compiladora de este libro. Y además este libro amalgama los pensamientos de quienes fueron las y los escritores. Voy a nombrarlas y nombrarlos a todos y cada uno: Liliana Maltz, Maver Bianco, Mirta Marina López, Diana Silverman, María Elena Nadeo, Paula Arraigada, Graciela Morgade, Rocío Maciel, Elizabeth Gómez Alcorta, Gabriel Brenner, Celeste McDougall, Nina Brugo, Nelly Minjersky, Mónica Macha, Sonia Santoro, Marta Rosenberg, Flavio Andrés Badolati, Belén Spinetta, Dora Barrancos, Leandro Can, Mar Lucas, Carolina Brandaris, Carla Elena, Mónica Santino, Gabriela Larralde y Gabriela Ramos. Y ahora sí voy a agradecer a quienes están conformando este panel. Un agradecimiento muy particular a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, Eli Gómez Alcorta. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Y quien va a ser moderadora es No, a ver, ahí sí, qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias. Empezar esto por agradecer porque la verdad es que este es un libro construido colectivamente de verdad desde todas aquellas personas, autoras, autores que tan generosamente fueron parte
Y hoy una parte de esas personas que tuvieron su autoría en un artículo sobre estos recorridos, pensares en relación con estos 15 años transcurridos con las leyes de educación sexual integral nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, una parte nos están acompañando en este panel de lujo, pero también tenemos autoras y autores que están allí en este hermoso salón acompañándonos y que cualquiera de ellos y ellas podría estar acá sentado y sentada dialogando con nosotros. Y también tenemos a ilustradoras, tenemos a organizaciones diversas que han participado de paneles, de debate que llevamos adelante aún en tiempos de pandemia para pensar con las juventudes, la ESI, esas voces también están presentes. Es decir, quisimos hacer un libro que pudiera expresar esa enorme diversidad y por supuesto que hay muchísimo que no está acá. Desde quienes iniciaron las leyes. Sí la tenemos por acá, por ejemplo, a Ana Zupa, legisladora a mandato cumplido, que fue una de las autoras de la ley 2110 de la Ciudad de Buenos Aires, pero también hay muchas y muchos que no están. Yo estaba pensando, por ejemplo, en Alberto Sileoni, exministro de Educación, que fue impulsor de esta ley en el 2006. Ahora, de alguna manera quisimos expresar eso, no solo cómo arrancaron esas leyes, sino todo lo que fuimos recorriendo en este tiempo y todos los lugares donde nos fuimos encontrando, ¿no? Y bueno, nos encontramos en el Frente por la ESI, nos encontramos en espacios universitarios, pero también en espacios de gestión, en espacios legislativos, en talleres, en la campaña, en montones de lugares que cruzan lo educativo con todas las luchas de género, LGBTIQ+, de las mujeres, géneros y diversidades, que es esta fórmula que hoy logramos que sea política pública y un ministerio nacional, y tenemos acá su ministra. Es decir, nos estamos dando el lujo de encontrarnos, primero el placer, el goce de encontrarnos y de poder pensar juntos algunas cosas que nos parece que hoy podemos pensar en relación con este tiempo que atravesamos, ¿no? Y que tiene que ver con los pendientes, que tiene que ver con todo lo que valoramos y también con los desafíos para adelante, que van muy de la mano de aquello que hizo nacer también estas leyes y que fue el movimiento feminista, LGBTIQ+, el movimiento por la educación pública, el movimiento también y todos los movimientos sociales y populares de nuestra patria y también de esta Ciudad de Buenos Aires. Así que decirles que solamente voy a pasar a presentar a quienes van a tomar la palabra y luego seguramente van a poder disfrutar de estas voces en este libro que me tocó prologar, luego de compilar. Y también me parece muy interesante poderlo difundir, porque que sea un material de mano en mano van a poder ir algunos ejemplares y no tantos. Logramos que lo imprima la legislatura porteña, pero no tenemos tantos ejemplares. Sin embargo, nuestro equipo de trabajo, que ha sido también de lujo, ha hecho que podamos acceder luego gratuitamente por vía digital al libro y de esta manera que pueda circular y que pueda ser también una herramienta para seguir haciendo andar esta ESI que pensamos como un inédito viable. Así que acá estamos, agradecer también muchísimo a este equipo de trabajo que está presente y que son todos los compañeros y compañeras que estuvieron poniéndole el cuerpo, la cabeza, el corazón para que este libro sea posible y que luego también los vamos a nombrar. Muchas gracias. Sí, voy a presentar a quien va a iniciar el uso de la palabra en el panel, muy brevemente, la ministra Eli Gómez Alcorta,
Eli, en confianza. Ella es ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina, es abogada por la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Penal en la UBA y en Ciencias Políticas y Sociología en Flaxo. Profesora adjunta interina en la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal y Penal de la UBA, fue subcoordinadora del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y funcionaria judicial. Representó como abogada víctimas del terrorismo de Estado y líderes y lideresas indígenas. Es socia del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, fue socia fundadora de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Abogados de Derecho Indígena, AADI, y preside el Movimiento de Profesionales para los Pueblos. Bueno, con ustedes, Eli. Gracias. Gracias, Laura. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Laura, sobre todo por el proyecto, por compiladora, por ponértelo a los hombros, por convocarnos a todos y todas las que somos parte de esta obra, que como dijiste es una obra colectiva. Somos 27 voces hablando de algo tan importante como la ESI, en su cumpleaños número 15, que no son solamente esas 27 voces, sino 9 ilustradoras. Quiere decir que efectivamente, como decías, es una obra colectiva. Además, el placer de compartir la presentación con grandes maestras de las que admiro y sigo aprendiendo, y está ahí mi querida Nelly, que no la puedo dejar de mencionar, que es mi gran maestra también. Así que un aplauso para Nelly. Siempre digo que me da de pudor hablar cuando está Nelly, así que es un pudor sano para mí. Para, digamos, pensar en los 15 años de la ESI, un poco lo decía recién Laura, ¿no? Es pensar en el camino, es pensar en lo que falta, un poco la convocatoria a escribir, que siempre es un buen momento para pensar. Cuando uno tiene que escribir, nos obliga a poder parar y pensar, que a veces la gestión es algo que hace difícil las dos cosas. Lo pensaba en términos de luchas, de resistencias y de desafíos, ¿no? Como una división arbitraria como tantas otras, pero pensar centralmente que estos 15 años de la sanción de la ley, que fue sin lugar a dudas un hito en el reconocimiento y en la ampliación de derechos para toda una generación, para muchas generaciones, pero pensándolo centralmente como un punto de partida y no como un punto de llegada, a pesar de reconocer ese camino que implicó poder llegar a tener la ley. Y lo pensamos como un punto, digamos, como un punto de partida, porque también es muy difícil poder pensar muchas de las grandes conquistas legislativas que Argentina se dio en estos últimos 15 años sin partir de la ESI. Digo, desde matrimonio igualitario, ley de identidad sexual, claramente incluir aborto ahora, ley de cupo laboral travesti trans, por mencionar algunas de esas normas, que también es importante poder ponerlas a todas en un mismo hilo conductor. También es, sin lugar a dudas, uno lo puede pensar a la ley como una aposta para otras luchas, muchas otras de las que vimos después, y pensarla no solamente en términos normativos, que es un poco como yo tengo formateada la cabeza de formación profesional, sino también como un mojón que deja atrás, digo, hay que pensarlo en términos en qué momento estaba siendo sancionada la ley, como también un cierre de un paréntesis de políticas neoliberales que también habían formateado subjetividades a muchísimas generaciones, y sobre todo las implicancias que tiene para las generaciones jóvenes, que a partir de ese momento sabemos, ¿no?, con altas y con bajas, con resistencias, que es un poco también lo que queremos charlar, pudieron acceder a información que hasta ese momento era imposible para muchísimos y muchísimas hacerlo. Hay algo que tiene que ver con la ESI, que es una mirada absolutamente estratégica, que vincula, y uno podría pensar, no hay modo
de entender la ESI, digo, como paradigma, si no es indisolublemente asociado a la educación pública. Digo, y esto también son particularidades que hablan de nuestra propia, digo, de nuestra propia historia, de nuestro propio país, del proyecto nacional y popular, que entiende además que cuando se avanza una también, digo, avanza la otra. Es sin lugar a dudas revolucionario pensar prácticas y concepciones dentro de las propias aulas, digo, en cada una de las aulas y dentro de las propias aulas, para comprometer al Estado o colocarse el Estado en garante de dar información, ¿sí? Digamos, información vinculada además ni más ni menos que a la sexualidad, vinculada a la igualdad de género, vinculada a la autonomía progresiva. Pero lo cierto es que es absolutamente revolucionario pensar primero esta alianza, digo, educación pública, educación sexual integral. También la ley, y digo que para poder entender las resistencias, la ley también marca, o uno puede decir, es absolutamente clave porque entiende la sexualidad fuera del paradigma biologicista. Y esto lo dice, digo, no es algo de interpretación, que es, digamos, cuando uno lee el artículo 1 de la ley, que explica y dice, digamos, que se entiende por educación sexual integral la articulación de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, es un cambio realmente revolucionario el que plantea pensar una política pública para la sexualidad vinculada en la educación pública, digo, y en el ámbito escolar, no solamente en la educación pública. Es cierto que cuando uno lo mira en clave histórica, uno entiende que poder llegar a la ESI, así como pensamos lo que vino después, es muy difícil disociarlo de que un año antes, en el 2005, se había sancionado la ley 26.061 de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Una ley que costó también otro enorme trabajo con enormes resistencias, que no era solamente el dictado de una norma, sino era un paso inmenso entre dos paradigmas que piensan a los pibes, a los adolescentes, de modos diametralmente opuestos. Uno claramente, digo, el de la situación irregular, el de la protección tutelar, los niños, las niñas, los adolescentes en clave de objeto de derechos y por ende de tutela, a pensar a los niños, a las niñas y a los adolescentes desde una protección integral, pensar por primera vez desde la autonomía de los pibes, pensar a los pibes en esa autonomía progresiva, pensarlos como sujetos de derechos. Digo esto porque estas tres cuestiones que centralmente creo que son como grandes hitos, también son importantes para ser leídas en clave de las resistencias que generó en el momento de la sanción de la ley, pero sobre todo que existieron en estos 15 años, que hoy por hoy también sobreviven esas mismas resistencias y cómo se vinculan o linkean con resistencias a otros reconocimientos de derechos y algunos que todavía también nos falta por conquistar. Sabemos que hay sectores conservadores, sectores fundamentalistas, sectores también vinculados a distintos credos e iglesias, que han tenido además la enorme inteligencia de articularse, de organizarse, de internacionalizarse, de financiarse, y podría seguir mencionando. De hecho, no es casual que nazca en Perú en el 2006, justamente, el movimiento Con mis hijos no te metas, como parte de un proceso global de resistencias a múltiples
esos discursos, porque eso es lo que nos permite después ver cómo esos discursos permean en ciertos sectores, y es para nosotros una responsabilidad muy grande poder desarticular esos argumentos. Uno tendría que pensar que centralmente esas resistencias priorizan el concepto o el derecho a la familia en singular, ¿no? En plural, cuando justamente la ESI lo que prioriza, y de un modo digamos indiscutible, es el derecho a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Hay que tener también muy en claro que esas resistencias se han modificado, se han ido perfeccionando en el sentido que han dejado a lo largo de los años argumentos religiosos para tomar justamente el argumento de los derechos. Y esta es una de las grandes virtudes que tienen esas virtudes, digo, en términos para crecer esas resistencias conservadoras, entender que es centralmente esos discursos trabajan una familia que está conformada por un varón y por una mujer, que trabaja centralmente con roles diferenciados que están vinculados centralmente a la mujer, a la procreación, que son los mismos sectores con los mismos argumentos, que obviamente entienden que el Estado no tiene derecho a llevar argumentación, información que esté planteada de modo que pueda generar preguntas críticas o que pueda problematizar centralmente las implicancias que tienen las asignaciones de los roles como las plantea el patriarcado. Es justamente la potencia de esa posibilidad de interrogación que lleva la ESI a cada aula, desde el sistema, desde la educación inicial hasta la secundaria, que es esa potencia enorme transformadora, y por eso también entender que las resistencias van a ser siempre tan potentes como la potencia que tiene de transformación una ley, una norma o prácticas. También entender que esas mismas resistencias conservadoras también se han opuesto rotundamente a la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, en la región y en el mundo, porque hay que pensarlas de modo globalizado. Y también, sin lugar a dudas, se oponen al reconocimiento de derechos de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, intersex, y como digo, con una retórica cada vez más ligada a la idea de soberanía nacional, a la idea de cultura, a la idea incluso de derechos. Frente a estas resistencias, que es muy importante decir que parte de los problemas que nosotros identificamos, y ahora sí como desafíos y para ir cerrando, que es la efectiva implementación, y ahí sí, en cada aula de nuestro país, un país diverso, un país plural, un país con regiones y sectores mucho más conservadores que otros, están vinculadas a esta dialéctica que uno lo puede pensar de potencia transformadora, resistencia conservadora, que todo el tiempo está en tensión. El rol que tiene el Estado y la responsabilidad que tenemos quienes ocupamos lugares funcionales, sabiendo estas resistencias, y lo que cuesta es entender que en los momentos que ocupamos lugares de la función pública tenemos que redoblar el esfuerzo, porque sabemos que el Estado tiene ahí un lugar central para poder motorizar y para no se vencen las resistencias sabemos que también son partes del sistema, pero sí que tenemos que trabajar muy fuertemente para acompañar y para desarmar esos discursos que no son latentes, sino que son expresos, están a la luz del día, y que lo que sabemos, además, y hemos aprendido a lo largo de la historia, digo, no a lo largo de la vida de cada uno y cada una, sino a lo largo de la historia, es que cada vez que conquistamos un derecho, después hay que militar para el ejercicio efectivo de ese derecho. Que una vez que se conquista una norma, con eso solo no alcanza, y además también hemos aprendido que así como se conquistan derechos, siempre están agazapados aquellos y aquellas que quieran que ese derecho retroceder en ese acceso a ese derecho. Así que esa es nuestra responsabilidad, esos son los desafíos que tenemos pendientes. No creo que sea un mal momento igual para poner en valor lo que se ha conquistado en esos 15 años, porque siempre cuando vemos todo lo que nos falta, a veces
Es importante poner en valor la conquista de la ley, de la implementación, los avances y también aprender de donde no hemos podido todavía hacer efectivo el derecho para que podamos trabajar entre todas, todos y todes, para que de una buena vez para todas no haya ningún niño, ninguna niña y ningún adolescente que no pueda acceder a una información que es valiosa para su vida y para su desarrollo y para sus proyectos de vida. Así que muchísimas gracias. Yo aviso que me tengo que ir en breve porque tengo otra actividad, pero no quería dejar de estar, así que le había avisado a Laura y había pedido hablar primero. Me puedo quedar un chiquitín más y después me voy a tener que ir, pero no es que no quiera escuchar a mis compañeros. Así que muchísimas gracias. Pero están en el texto y en las imágenes, y también voy a pasar entonces ahora a presentar a Mónica Macha. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud por la Universidad Nacional de Lanús. Actualmente doctoranda también en la UNLA sobre Ciencias Sociales en Salud. Entre otros cargos ha sido subsecretaria de Políticas Sociosanitarias y secretaria de Relaciones con la Comunidad y Abordajes Integrales del municipio de Morón entre el 2003 e integró el Consejo de Hábitat de la provincia de Buenos Aires. Desde el 2017 es diputada nacional por el bloque del Frente de Todes. Actualmente preside la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Mónica. Me parece fundamental porque es bueno esto, darnos la posibilidad 15 años después de poder reflexionar sobre la ESI, de poder ubicar ahí cuáles son aquellas cuestiones de las que podemos dar cuenta que han sido eficaces, que nos han permitido avanzar en la implementación de esta ley y cuáles son aquellas también que todavía están pendientes. Yo la verdad que cuando venía pensando por dónde pensar esta presentación y demás, que tiene mucho que ver también con el capítulo que me tocó escribir. Hoy es 19 de noviembre, es el Día Mundial de Lucha por la Prevención de Abusos Sexuales en la Infancia. Y me parece que, bueno, en este punto de digamos, coincidencias, entre comillas, o yo ya en realidad no creo en coincidencias, creo que tiene que ver también con esta cuestión de poder ubicar la ESI como una herramienta fundamental para que los niños, niñas, niñes y adolescentes puedan ir llevando adelante ese gran camino complejo que es vivir, que es crecer, con una posibilidad de también poder ir pensando, sentipensando esa construcción de la propia sexualidad, ¿no? La sexualidad como un campo tan amplio que implica lo físico, lo psíquico, lo emocional, que implica poder dar cuenta del propio cuerpo y entonces también del cuerpo de las otras personas. Que esto implica un proceso de acompañamiento para que a medida que van creciendo puedan ahí ubicar la propia responsabilización en relación a las relaciones que se establecen con las otras personas. Yo creo que hay muchas cuestiones que nuestra cultura occidental, por haber hecho hincapié en cuestiones solamente racionales, ¿no? como eje, como centro de nuestra subjetividad, ha dejado de lado todas estas cuestiones y hemos aprendido como pudimos sobre nuestra vida sexual, como pudimos a cuidarnos, como pudimos, digo, que ahí falta tomar con seriedad todo lo que significa este tránsito, este trayecto. Y creo que la ESI ahí tiene un aporte muy importante. Nosotros podemos dar cuenta de las cuestiones donde se ha implementado bien, del enorme
compromiso que muchos docentes y muchas docentes tienen con la ESI. Recién hablaba con Celeste McDougall, que está ahí sentada, que también escribió un capítulo y que me contaba de la experiencia también en las escuelas en las que está trabajando. Entonces, claro, yo la veo a ella, la escucho, la conozco hace mucho porque venimos militando, militamos mucho tiempo juntas por lograr la interrupción voluntaria del embarazo. Y entonces me quedo tranquila, digo, bueno, qué suerte los pibes y las pibas y les pibes que la tengan a ella como docente para también poder avanzar con la ESI. Pero hay otras situaciones donde es más preocupante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también, entre las cuestiones que tenemos que poder, en las que tenemos que avanzar, es en cómo se lleva adelante la formación de los docentes a la hora, aquellos que van a implementar la ESI, porque difícilmente una persona que no tiene trabajada su propia sexualidad pueda transmitir a los pibes una instancia donde tenga que ver con el respeto, con el placer, con el amor, con poder dar cuenta de las distintas identidades de género. Y esto es una cuestión también fundamental. Algo de las cuestiones que tenemos todavía pendientes y que tenemos proyectos en la Cámara del Congreso, en la Cámara de Diputados y Diputadas, es esto, ¿no? Es poder actualizarla. Tenemos una ley muy importante, pero que es binaria. Entonces ahí es muy necesario poder actualizarla y poder incorporarle a esa ley la perspectiva de la diversidad sexual, la perspectiva de los pueblos originarios, porque también hay una cosmovisión diferente y en una instancia donde nos pensamos con esa amplitud, con la inclusión, significa también poder ubicar cómo se concibe, cómo se vive, cómo se siente y piensa también estos aspectos desde una cosmovisión indígena. Pienso también, y lo hemos hablado mucho especialmente con compañeras, pero esto alude a todas las personas que tienen alguna discapacidad, un tema tabú, y sin embargo, es parte de nuestras vidas y de nuestras decisiones y de nuestros modos de vivir, por lo cual también ahí está faltando pensando en las cuestiones que estamos trabajando actualmente en el Congreso, que esperamos poder tratar en las comisiones, como partes de aquellas cuestiones de esos debates todavía pendientes. Y me parece interesante todo esto que estamos haciendo hoy, lo que venimos haciendo en relación a esta ley, lo que nos estamos proponiendo como actualización, porque estamos hablando de una ley viva, de una ley que nos interpela permanentemente y que es esa herramienta entonces para poder generar una constitución subjetiva más respetuosa, más amorosa, con más conocimiento de las propias emociones, y me parece que esto es fundamental. Nos permite, es una ley que ha mostrado también, hemos escuchado, o por lo menos yo, espero que ustedes también, de situaciones en donde los contenidos y el poder avanzar en el aprendizaje de esta ley ha permitido que muchos pibes puedan dar cuenta de que estaban viviendo situaciones de abuso y lo puedan denunciar y lo puedan plantear. Entonces, tiene esta riqueza de decir, bueno, prevenir, pero también sancionar y también estar cuando una situación de abuso sexual en las infancias o en las adolescencias se produce. Y finalmente, y para terminar, creo también que es preventiva porque también permite que los niños, niñas y adolescentes, desde los inicios de su vida institucional, ¿no? desde el jardín inicial, puedan recorrer estos contenidos y este acompañamiento, y entonces también estamos evitando y estamos previniendo la constitución de futuros abusadores y abusadoras. Me parece que esto también es parte de las cosas que por lo menos a mí me resuenan al pensar en la ESI. Feliz cumpleaños a la ESI. Gracias. Bueno, agradecemos a la ministra que ha estado con nosotros y que ya había anunciado que debía retirarse. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberla escuchado, Eli Gómez Alcorta. Y aprovecho el momento también para agradecer la presencia del diputado Javier Andrade, que nos está acompañando. Laura Velasco, nuevamente. Sí, yo para hacer lío, antes de nombrar al próximo
Bueno, acá ya la tenemos acá también más cerquita a Nelly. Profesor del Instituto Superior Joaquín B. González, se ha desempeñado como docente, directivo y asesor en escuelas primarias y secundarias, así como también en la función de consultor en el Ministerio de Educación Nacional y Ministerios Provinciales de Educación y otras asociaciones de la sociedad civil. Fue subsecretario de Educación del Ministerio de Educación de la Nación entre el 2013 y el 2015, integró el Comité Ejecutivo del Programa Nacional Conectar Igualdad entre el 2014 y el 2015, director del proyecto de investigación PIU-UNAUR, la construcción de la comunidad en la escuela, la judicialización de las relaciones escolares en el nivel secundario. También fue compilador, es compilador y coautor de Judicialización de las Relaciones Escolares, conversaciones con Philippe Mérieux del año 2019. Gabriel. Por la ESI. Simplemente compartir lo más breve que pueda lo que escribí en este libro y que tiene que ver con la educación sexual integral como una pedagogía del cuidado. La verdad es que me parece importante hablar de la ESI como una pedagogía del cuidado cuando estamos terminando esta pandemia y donde me parece necesario subrayar qué importante es cuando hay un Estado que cuida a su sociedad. Digo porque estamos dentro de una región o la propia región nacional tiene subregiones en donde vemos quienes apuestan a un Estado que cuide a su gente y quienes en todo caso delegan en otras instancias, especialmente en el mercado, el cuidado de su población. Y eso no se relaciona de manera directa con el escrutinio ni con los votos, a propósito de lo que acaba de ocurrir. De todos modos, me parece que es importante poder decir que el cuidado asume una condición política quizás como no asumió nunca a partir de la vivencia de esta pandemia. Yo recuerdo que en un momento discutí con algunos colegas, porque incluso el propio Consejo Federal de Educación, que tuvo un papel clave, en uno de sus documentos hablaba de distanciamiento social, y mucha gente hablaba, digo, con lo importante que es en la ESI el uso de las palabras, mucha gente hablaba de distanciamiento social, y me parece que, especialmente desde la ESI, desde la educación, no podemos hablar de distanciamiento social. Era distanciamiento físico, sigue siendo eso, porque trabajamos justamente para cortar el distanciamiento social. Ese es el motivo por el que uno asume la tarea de educadora, de educador. Y entonces tenemos que ser sensibles porque el distanciamiento social, incluso el distanciamiento físico, es un elemento profundamente doloroso para pensar en la educación sexual integral y en el modo en que construimos nuestras infancias y adolescencias en las escuelas, la distancia con los cuerpos o entre los cuerpos, las distancias en términos de género, es una deuda permanente de la escuela
lejos de ser saldado. Hoy mismo todavía no se hace educación física de manera conjunta y estamos hablando de los 15 años de la ESI. Y entonces, lo primero que querría decir es que tenemos que luchar o seguir luchando para que la ESI sea un asunto de Estado y no un mero asunto de gobierno. Y esto es muy difícil sabiendo cómo salieron las elecciones y mirando la sociedad de la que formamos parte. Pero tenemos que tener la responsabilidad de ver cómo hacemos para que la ESI no tenga que ver con una gestión limitada de gobierno. Y me parece que eso requiere de algunas discusiones y de algunas voluntades que todavía no se han puesto en juego en términos políticos y tampoco educativos. Por otro lado, me parece que también hay que ser muy cuidadosos en cuanto a la ESI como herramienta de construcción y defensa de derechos. Yo creo que también es necesario militar y trabajar para que la ESI no sea un derecho torcido, a propósito de esa hermosa obra de Hugo Midón, Derechos Torcidos, porque me parece que recuperar esa idea nos permite estar alertas a que en muchos casos suele suceder que la ESI de algún modo se la presente edulcorada, o en todo caso, así como, y que no es la ESI, es educación sexual, porque justamente la condición integral hace que justamente no esté restringida, como muchos lo vivimos durante mucho tiempo, a una cuestión meramente biológica y a un rato en que te bajen información en esa clave para conformar el cuadrito y marcar la cruz de que hubo educación sexual. Justamente la integralidad incluye y excede ese asunto, y eso también tiene que ver con estos 15 años de educación sexual integral. Pero también me parece importante no ver a la ESI, y algo de esto decía la ministra, por fuera de otras leyes. Digo, me parece también importante en la foto de los 15 años ver que la ESI cumple 15 años. En el 2006 se votó esta ley, al mismo tiempo que se votaba la ley 26.206, que es la ley de educación nacional. Y me parece importante pensar que tanto la ley de educación nacional como la ley de la ESI hay que asumirlas como desafíos profundamente contraculturales. ¿Y qué más contracultural que decirlo en el ámbito de esta legislatura? Yo recién venía en el subte pensando en este encuentro, pero también en un momento conté 10 personas, incluido yo, y dije, yo soy pertenezco a una comunidad de acuerdo con 3 de estas 10 personas. Porque de estas 10 personas, casi 7 revalidaron un proyecto que acompaña definitivamente perspectivas negacionistas. Un proyecto que promueve justamente oficialmente una versión edulcorada y restringida de la ESI, que incluso en muchos casos ha obstaculizado la discusión por la aprobación del aborto, reivindicando a la ESI cuando jamás han apoyado a la ESI. Pero también es necesario aclarar que los desafíos contraculturales hay que asumirlos con entereza, y me parece que este libro quizás es una herramienta para, en todo caso, dar cauce a esa minoría intensa a la que pertenecemos en esta ciudad. Claramente la ESI como pedagogía y como política del cuidado desde el Estado es todo lo contrario a lo que el Estado de esta ciudad hizo con Lucas hace unas pocas horas. Entonces, me parece que también es importante pensar que el desafío contracultural es con los Lucas, es con los pibes que están hace 5 minutos en la secundaria por la ley del 2006, y cuando digo hace 5 minutos, 2006 es hace 5 minutos, y que me parece que estamos perdiendo esa batalla en esta ciudad, lo cual no implica que hayamos perdido la guerra. En todo caso, este libro es una herramienta, entre otras muchas, para juntarnos a pensar y animarnos a desafíos profundamente incómodos, pero también incómodos entre los que formamos parte de la misma fuerza política, porque creo que la ESI tiene que ser, así como quien investiga
tiene que tener vigilancia epistemológica. En la ESI también tenemos que tener, no es linda la palabra vigilancia, pero me refiero a, en todo caso, saber que todos tenemos que dar cuenta de la ESI, no solamente hablando de la escuela, sino también viendo cómo practicamos nuestras propias vidas cotidianas, en el lugar en el que estemos, en las relaciones familiares que tengamos y en el modo en que viajamos en el transporte público. Entonces, me parece que yo celebro este libro para que sea, de vuelta, Laura, una herramienta para poder seguir batallando contraculturalmente. Repito, me parece que estamos en un momento muy complicado, me parece que esa incomodidad de sentirnos profundamente minoritarios no tiene que apaciguar, no tiene que detenernos, sino que en todo caso me parece que la fuerza de la convicción de la ESI como una pedagogía del cuidado, vinculado a la solidaridad, al amor, a la libertad, pero no a esa libertad individual que algunos reclaman, porque no puede haber libertad individual separada de la idea de solidaridad. Y eso lo aprendimos en la pandemia. Por lo tanto, la ESI también tiene que ver con una ética de la solidaridad. Así que celebro este libro y ojalá que circule por todas partes. Ahora a la siguiente panelista. Ella es Marta Rosenberg, feminista, psicoanalista, médica con posgrado en psicología de la niñez y adolescencia de la Universidad de Buenos Aires, cofundadora de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, expresidenta del Foro por los Derechos Reproductivos, exsecretaria del Parlamento de las Mujeres de la legislatura porteña de la Ciudad de Buenos Aires, conferencista, docente, invitada en cátedras y cursos universitarios, integró el Consejo Asesor Internacional de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos y el Comité Coordinador del CONDERS, asesora en el área de género del INADI, capacitadora en ESI del Ministerio Nacional de Educación, coordinó el programa de sensibilización de docentes para una educación sexual no discriminatoria del INADI, integrante del Consejo Asesor Honorario del Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad, coautora del libro Aborto Hospitalizado, una cuestión de derechos reproductivos, un programa de salud pública, autora del libro Del aborto y otras interrupciones, Mujeres, Psicoanálisis política y de numerosos artículos en medios de prensa y audiovisuales, revistas académicas y culturales. Marta. Me veo muy inclinada a hacer una memoria de la cuestión, porque, bueno, creo que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones la ley de educación sexual integral, con muchas cosas que ya se dijeron, con las que coincido absolutamente, como por ejemplo, que parecen perogrullo, pero me parece que vale la pena repetirlas o retomarlas. Me acuerdo incluso de las clases de antes de la ley que dábamos en el Consejo, en el programa del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
del derecho a la educación, porque muchas veces tendemos a hablar como si fueran dos derechos separados y esto que haya tomado esa preponderancia en las agendas públicas tiene que ver con un desarrollo de la cultura social y de la cultura sexual que ha sido promovido dinámicamente por las prácticas de educación sexual y su integralidad, además, que es un rasgo muy combatido, muchísimas veces todos los sectores resistentes se refieren a la educación sexual sin incluir el carácter de integralidad, y su integralidad se refiere a la complejidad de los factores en juego que siempre exceden los enfoques reductivos, sean enfoques biologicistas, biomédicos, religiosos, psicológicos, jurídicos, es decir, que integra también la diversidad de agentes sociales y culturales con los que debe articular la escuela, responsables de aportarle tanto saberes específicos como acciones pertinentes. Hay que decir que contra el argumento que se usó ya hasta el aburrimiento de decir que la práctica de la ESI iba a formar personas con orientaciones sexuales inconvenientes. Es decir, la ESI no forma personas con orientaciones sexuales específicas, forma ciudadanas y ciudadanos y ciudadanes. Es decir, la ESI cumple una función pertinente para la escuela, de inclusión social de la escuela. Una función social importantísima de la escuela es la inclusión social de los educandos. Es decir, es el primer lugar donde salen los chicos del ambiente familiar. Y ahí incluye discursos que reconocen la sexualidad humana como una dimensión constitutiva de la subjetividad singular que paradójicamente despliega como universal la diversidad sexogenérica humana. Es decir, incluye individualidades subjetivas, generalizando y universalizando la diversidad sexogenérica humana. También incluye la transversalidad del enfoque de género en la enseñanza de materias aparentemente objetivas, científicas, en donde nadie pensaba que en un curso de matemáticas se podía incluir la enseñanza de la educación sexual. Pero esto tiene que ver con que la escuela es una productora de género, es decir, no solo produce la matriz de género en una cultura determinada y al mismo tiempo que trabaja con las vivencias, saberes y mitos y prejuicios subjetivos, legitima la ley, la transmisión, como dice el artículo 3, de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados. Es decir, que trabaja, a eso se llama integralidad, precisamente, que trabaja con todos los aspectos de la complejidad subjetiva para desarrollar relaciones, vínculos que contemplen la alteridad de todos los componentes de la comunidad educativa. Y esto que se señaló, no recuerdo quién fue, si fue Eli, importantísimo, que es posterior a la sanción de la ley 26061, es decir, la ESI
en el artículo primero dice que la educación sexual integral es un derecho de todos los niños, niñas, no dice niñes, lo digo yo, de nuestro país. Y esto es algo que se ignora generalmente en los debates públicos. Se habla como si fuera, y el movimiento que mencionaba, que Eli mencionaba, con mis hijos no te metas, habla como si esto fuera un derecho de los padres, es decir, habla como décadas atrás del desarrollo de la organización social y del lugar de la sexualidad en nuestros vínculos sociales y en la creación de conocimientos y de nuevas formas de relación, llamémoslo cuidado, siempre implica el vínculo de cuidado, tanto la transmisión de la información, que se mencionaba hace un rato, como la calidad de formación que tiene la ESI. Me parece que al comienzo, cuando me incluí en el INADI, yo empecé a trabajar la ESI pensando que lo que había que trabajar primero era la formación de los docentes. Y por eso desarrollamos un programa que era de sensibilización de los docentes, porque la información vertida de manera en que no tiene en cuenta quién recibe, cómo recibe y cuál es la cultura sexual de las personas que reciben y tienen que transmitir la información, generalmente llega a un lugar en donde ni siquiera es eficiente, ni siquiera es eficaz para transmitir esa información. Por otro lado, hubo un debate muy largo y muy reñido previo a la ESI, y previo al debate de la ESI estuvo el debate de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2002, tardó 4 años más. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva tenía un cuerpo 3 que se llamaba Educación Sexual, que nunca se reglamentó. Es decir, es un proceso de construcción muy, muy largo y muy trabajoso, y que enfrentó permanentemente esta cultura sexual hegemónica, vamos a decir muy sintéticamente patriarcal, fundamentalista, capitalista, extractivista, racista. Es decir, creo que la ley de educación sexual integral es uno de los logros más grandes de la democracia en nuestro país en el siglo XXI. Y concuerdo con lo que decía, no me acuerdo ya quién lo decía recién, hace un ratito, que tiene que ponerse en concierto con toda esa serie de leyes que son una secuencia de desarrollo, de conciencia social, de emancipación de los sujetos oprimidos por el sistema que hemos heredado de nuestra historia colonial. Hemos sido colonizados bajo el signo de la cruz y de la espada. Y creo que la educación sexual integral se aboca es decir, puede abocarse, no siempre es así, a el desarmado de esa cultura. Como decía recién Gabriel, es una política contrahegemónica, es una biopolítica que instituye el derecho a la vida sexual sin opresión ni violencia como un bien jurídico, un bien cívico, un derecho humano irrenunciable. Entonces, me parece que es muy importante este libro, que todavía no lo vi,
y recurro también, como hizo Gabriel, un poco a lo que yo escribí en el libro, en esta presentación, porque estamos en un momento además en donde todas estas resistencias manifiestas y reorganizadas alrededor de los avances que hemos tenido, avances políticos que hemos tenido en los últimos años, que hacen que la resistencia y la pelea sea mucho más manifiesta, declarada y además con recursos mucho más violentos. Esa reivindicación, por ejemplo, de la propiedad de los hijos, que bueno, no tuvo origen aquí, tuvo origen en otro lugar de Latinoamérica, pero aquí tiene ese tema de con mis hijos no te metas, esa reivindicación de los hijos como propiedad, no de los hijos como sujetos de derecho por sí mismos, es realmente muy, muy retrógrada y además nos va a dar mucho trabajo desmontarla porque engancha con una cultura realmente de propiedad de los hijos. Muchas veces cuando se explica por qué muchas chicas adolescentes se embarazan, algunas voluntariamente, y pertenecen a sectores muy desprotegidos, muy vulnerables, se dice porque quieren tener algo propio, como si un hijo fuera una propiedad de quien lo tiene y no fuera un vínculo que se pone en circulación en una sociedad en donde tiene que constituirse como un otro que se respete, que se cuide, que se forme. Y muchas veces también se perdemos de vista que en este momento, creo que mucho más que en el momento en que se sancionó la ley, el principal papel de educación sexual no lo tiene la escuela. Por un lado, porque la ley no se implementa como debería en todas las escuelas, ni de la misma manera en todas las escuelas. Por otro lado, porque los medios de comunicación y las redes de Internet tienen un papel son las verdaderas formadores en educación sexual en este momento, aunque sea por el grado de circulación y de consumo de todos los materiales y los contenidos que cuando los chicos llegan a la escuela ya han visto mucha televisión, han visto muchos juegos, incluso muchos en donde hay un formateo de la sexualidad que seguramente solo se pueden desmontar con un nivel de conceptualización y de crítica que muchas veces la docencia no ha tenido, gran parte de la docencia ni siquiera ha tenido esta formación en educación sexual que dice que promociona la ley. Entonces, creo que este sistema, esta cultura sexual actual, la ESI la tiene que enfrentar como una cultura a desmontar, incluso dentro de su propia letra. Recién se mencionaba la concepción binaria, que evidentemente las leyes se pueden reformar, hay que ver cuáles son las estrategias parlamentarias, si hace falta, para reformar el carácter binario y convencional en que está concebida la ley, y muchas veces también los contenidos curriculares, que también son considerados muchas veces ignorados ignorados como algo que es obligatorio para la implementación de la ley. Muchas veces se habla como si se pudiera impartir cualquier contenido curricular, y hay unos contenidos curriculares muy precisos
aprobados por el Consejo Federal de Educación en el 2008, que fue un trabajo enorme. Graciela seguramente lo recuerda. Y creo que en los discursos de defensa de la ley y de formación de la docencia, muchas veces está naturalizado el hecho de que la docencia no está preparada y que no se puede preparar y que no se debe tomar todo lo que significa la vivencia de poner en juego la propia subjetividad sexual ante un aula, ante una clase, ante unos chicos que son de otra generación, que tienen otro lenguaje, que tienen otras experiencias. Y eso lo veo mucho. Yo no he visto demasiado el curso virtual. He trabajado más con talleres presenciales, pero hay una cuestión sobre el carácter de efectividad de los cursos virtuales que creo que no tienen en cuenta esta puesta en juego de los cuerpos que significa enseñar educación sexual y cómo eso no entra vía la distancia y la formalidad que implica la educación sexual vía no presencial. Bueno, para terminar, porque me estoy excediendo de tiempo, yo diría que es importante pensar cuál es el objetivo de la ley. El objetivo de la educación sexual integral, que diría que es propiciar les educandes una subjetividad que pueda lidiar autónomamente con los conflictos inevitables de la vida sexual, respetando su propia identidad y sus derechos y haciendo respetar los de los demás. Ahí dejo. Y le vamos entonces a dar la palabra a la siguiente panelista. Militante peronista y feminista. Referenta de la Nelly Omar, espacio político partidario conducido por una mujer trans. Cortito y al pie. Personas que estuvieron y están en el panel. Recordaba cuando hablaba Eli el día en que Nina Brugo, en una actividad, me ve que en una de mis muñecas no estaba el pañuelo verde y le dice a Marta: che, esta no tiene pañuelo. Y Marta se sacó su pañuelo verde y me lo dio para que tuviera el pañuelo en esa actividad. Ahí es cuando muchas, a través de ellas y de su ejemplo, empezamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de quien también estoy rodeada
de ejemplos y que ojalá está dentro de mis deseos poder llegar a sus años también con esa plenitud y con ese carácter que impone la lucha. Pero también otras luchas que encontraron una victoria hace muy poco tiempo, las dos salieron hace muy poco tiempo, y que la veía Mónica Macha, con la cual, con otra compañera, Cristina Álvarez Rodríguez, nos tocó llevar esa tarea hermosa y que todavía me sigue emocionando, que fue y que es la ley de cupo laboral travesti trans, por el cual compañeras empiezan a tener una vida un poco más plena. Entre ellas, otra que está aquí, que también es parte de esa bandera y que reivindica donde puede, a cuestas, como las tortugas, hablando de, a cuestas por la caparazón, digo, por esto de todo el bagaje que tenemos de la historia, y también hablando de la ley de la ESI, a mi compañera Luana. Y en esto de terminar, para cerrar los saludos, personas que son importantes en esta construcción, primero de lo que es la ley, cuando la ley termina siendo parte de nuestro pueblo, de algunas que no son catedráticas ni son abogadas, pero que sí incorporan para sí y son herramienta multiplicadora de esto que son las leyes que son evocadas para mejorar la vida de nuestro pueblo. Y ahora me estoy refiriendo a la compañera Elisa Juárez, que también nos acompaña hoy. Y para terminar, que también podemos darle un aplauso, ¿no? Porque se lo tiene bien merecido. Peleando por estos sueños que es esta patria hermosa que soñamos y que además nos ha llevado a encontrarnos en todos estos lugares y a compartir tantos espacios como por lo menos las que queremos militar en los espacios populares y ver que nuestra gente, eso, los morochos y las morochas que están en esos espacios, estén en los lugares de decisión. Con Laura nos conocimos hace un montón de tiempo, somos re jóvenes, pero nos conocemos casi desde la cuna y hemos visto cómo, o por lo menos yo aprendí a enamorarme también de Barrios de Pie al ver ese trabajo que hacen en la Universidad Popular, que es maravilloso y que me emociona tanto como emociona hablar de la ley de cupo, porque para quienes trabajamos todos los días por la construcción del poder popular, ver a esas mujeres, a esos compañeros, a esas compañeras que están todos los días luchando por ser la voz de lo que quieren decir y lo que quieren hacer, emociona. Y luego, para llegar hasta aquí, en estos 15 años han pasado muchísimas cosas. Entre ellas, cuando en el 2006 se sanciona esta ley, nosotras vivíamos, pero no estábamos, como tampoco hoy estamos en aquel texto de ley, que hay que reformularlo para que también el resto de las identidades también aparezca. Porque Gabriel hablaba de la libertad, ¿no? Y yo creo que la ESI habla de ese carácter preventivo, pero sobre todo de esa libertad, de la libertad de ser quien queremos ser, de la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, pero sobre todo de la libertad de ser felices y de disfrutar de nuestro goce. El goce no solamente es el goce sexual, sino también el goce de vivir con plenitud. Y en ese goce y en esa plenitud también hay que reforzar que todavía falta un camino, no solamente para que la ESI no sea binaria, sino para que salga de los espacios de saber, para que salga de las universidades, para que salga y nuestro pueblo se apropie, para que no haga falta que una maestra sea la única que pueda contar y pueda hablar de la ESI, sino que también nuestras compañeras y nuestros compañeros en los barrios populares puedan hablar del carácter preventivo de la ESI, pero sobre todo del carácter que implica la generación de poder para las clases populares, porque al hablar de libertad, estamos hablando de la generación de poder para quienes hasta hoy no tienen voz. Esto, por lo menos para mí, es importante poder reflejarlo, porque hay cosas que nos van atravesando y dentro de las cosas que nos van atravesando
estaba esto que también mencionó Gabriel, del asesinato de Lucas. Y yo pensaba a lo largo de estos días, de este día y de ayer, que también tenemos que hacer una mea culpa, porque hay una cuestión en la cual todavía no hemos podido avanzar, ni los espacios nacionales y populares, ni el resto de los espacios, que es sacar eso que es el estigma que está sobre nuestros pibes y nuestras pibas. Porque los pibes y las pibas todavía no acceden a los espacios del saber, porque los miran con desconfianza. Yo tengo el orgullo de ser madre, no de la sangre, pero sí del corazón de un pibe morocho. Y ustedes no se imaginan lo que primero una sufre porque no sabe si al pibe le va a pasar algo a la noche porque la cana es muy mala, pero también porque la sociedad es muy mala, porque es un pibe que intentó ir a la universidad, en la universidad no le permitían estar porque tenía la gorrita y porque iba con los pantaloncitos como usa cualquier pibe de una villa. Y eso nos tenemos que hacer cargo también, porque si no siempre estamos mirando para enfrente y culpando a la derecha de cosas que es responsable, pero sin mirarnos a nosotros y nosotras y nosotres, ¿qué hacemos para que esos pibes y esas pibas, esas trabas, esos gays, esas lesbianas, esas mujeres del barrio, sean cis o sean trans, no están en los espacios de decisión ni en los espacios de saber? Nosotras venimos a reclamar a través de la ESI, a través de este libro, a través de estas palabras que están compiladas, también estar en esos espacios de decisión, porque eso implica tener más espacios de libertad. Y para terminar, cada una tiene sus ayudas memorias y yo me acostumbré ahora al celular para tenerlo como ayuda memoria y ahí encontré este aparatito que es maravilloso. Florida, aparte. Sí. Y en esto del espacio de libertad y de lo que falta que dentro de esto también esté la perspectiva de clase, porque no es lo mismo para todas las clases sociales. La libertad pareciera que es igual para todas, para todes y para todes, como el sol, pero no brilla igual que el sol para todas y para todos y para todes de igual manera. Para quienes militamos en los espacios populares, quienes militamos desde el peronismo, entendemos que estas cosas son parte de una bandera. Y parte de nuestra bandera es trabajar por la felicidad del pueblo, aunque sea y a muchos les parezca nada más que una enunciación. Para otras y para otros, eso es una premisa. Por eso es importante que este libro, que la misma ley, al ser modificada, sea parte de la agenda que tenga nuestro pueblo. Porque ese día nuestro pueblo será feliz, será libre, vivirá en libertad, pero también tendremos espacios como este, donde la mayoría implique que también esté la representatividad de nuestro pueblo, por lo tanto, la agenda que exista en estos lugares también sea la agenda de nuestro pueblo. Gracias, Laura, como siempre, por la invitación y gracias a Paula. Le vamos entonces ya a dar la palabra a nuestra última y Letras, codirectora del programa de actualización de posgrado, Universidades y Género,
el índice dije, qué bueno que además en esta casa, ¿no? Pueda también producirse estos textos con estas posiciones, con esta claridad. Así que 2 veces gracias y felicitaciones. Voy a tratar de ser breve. Creo efectivamente que si la ESI lo incomoda, no es ESI, ¿no? Si no incomoda, no es ESI. Entonces, retomando algunas de las participaciones, lo bueno de estar al final es que puedo retomar, lo malo es que está todo el mundo cansado, entonces tengo que levantar un poco así como pero digo, se dijo una y otra vez, en realidad es contracultural, se mete en uno de los nudos de nuestra cultura, ¿no? De los nudos y de esos valores que parecen inmutables desde las perspectivas justamente que consideran que hay un solo sistema de valores. Se mete con nudos culturales muy duros de romper. Y también se mete con las ciencias, y la ciencia, ¿no? Porque la ciencia, que también se considera neutral, objetiva, también se mete con las ciencias, ¿no? Y se mete, por supuesto, con los vínculos, con las instituciones, ¿no? Con la práctica cotidiana, con las políticas, con los materiales de estudio, con las leyes, se mete con todo, como el movimiento, bueno, como los feminismos, movimientos de la disidencia, ¿no? En realidad es meterse con todo. Y realmente es y tiene que ser una cuña por y para una vida más feliz, sin violencia y por la igualdad. Básicamente es la igualdad lo que la ESI está diciendo y pidiendo, ¿no? Por eso digo, si la ESI no incomoda, no es ESI, es otra cosa. La ESI también permite, y ahora solo voy a aludir a algunas experiencias que hemos tenido desde el colectivo que integro en la Facultad de Filosofía y Letras, Mariposas Mirabal, un colectivo de docentes. Y acá hay compañeras que tienen mucha experiencia, siempre hay alguien que levanta la mano y dice, falto yo. Y eso es el poder de la ESI también, poder mostrar que hay un ámbito donde hay voces que faltan, identidades que faltan, experiencias que faltan, y que no hay calidad de la educación si no están en esas experiencias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Marta. La educación, la Ley de Educación Nacional y el derecho a la educación y la educación sexual e integral son inescindibles, porque el derecho a la educación tiene como parte constitutiva esta posibilidad y esta obligación de alojar a todas las identidades, ¿no? Aparecen las personas gordas, aparecen las personas discapacitadas, aparecen las personas racializadas, aparecen las personas mayores. Yo pasé a ser mayor hace poco y tengo una sensibilidad muy grande. Las personas mayores, el derecho también, ¿no? A la sexualidad y el disfrute de las personas mayores. Todas estas voces que no están en la ESI aparecen justamente cuando se abre la posibilidad. Esa es la potencia pedagógica que tiene la ESI. Y también, creo, aparecen nuevas organizaciones políticas, no me refiero a las organizaciones, sino nuevas organizaciones políticas de pensamiento y de pensamiento que van complejizando el abordaje teórico y político de la ESI. Creo que la interseccionalidad de la que estaba hablando Paula, ¿no? Esta mirada de no abandonar nunca la mirada, la perspectiva de la clase social, la desigualdad en la redistribución y la distribución de la riqueza, las perspectivas, por supuesto, de los sujetos racializados, las perspectivas del capacitismo, el edadismo, todas las formas de la discriminación tienen que, ¿no? Y hoy creo que
hacen que se haya agrandado y dilatado profundamente la mirada de la ESI. También la ESI, en diálogo en la casa común, los discursos ambientales. No hay ESI si no pensamos la integralidad, pensando también en el lugar donde estamos viviendo, porque sabemos que hay formas brutales de padecimientos y de violencias vinculadas con el deterioro del ambiente y las condiciones materiales de vida. Creo que por ahí hay también incluso alianzas estratégicas y políticas de por dónde seguir energizándonos, ¿no? Y creo que los feminismos populares, que se autodenominan como populares, y estas interlocuciones territoriales, estas expresiones territoriales de los feminismos que tal vez no arrancaron siendo feministas y que llegan a ser feministas después de una reflexión sobre prácticas y sobre todo sobre las condiciones materiales de la desigualdad. Creo que por ahí también tenemos un camino de acción. Así que tanto por lo hecho como por lo que hicimos y que aparece en su incompletud, creo que bueno, el proyecto ESI es un proyecto que está absolutamente vital, ¿no? Creo que hay un escándalo que tenemos que atender, y cada vez que puedo lo digo, que es que todavía las universidades se siguen preguntando si les toca la ESI. Las universidades, ¿no? Las universidades parece que son embajadas, todo eso sabemos, ¿no? Detrás de la autonomía universitaria, detrás de la libertad de cátedra, como dice nuestra amiga de Neuquén, Ruth Zurbriggen, esa es la coartada para eludir la perspectiva de género, para eludir la crítica al androcentrismo del conocimiento y sobre todo para eludir una función que tienen las universidades, que es formar docentes, ¿no? Y eso también creo que es una de las grandes tareas que tenemos por delante. De modo que la ESI, que piensa y sostiene una mirada solidaria y creo, y coincido profundamente con lo que dijo Gabriel, es una mirada que sigue siendo contracultural frente a discursos que profundizan en individualismo y estas lecturas de la libertad, ¿no? Sesgadas de la libertad como un absoluto, como el sujeto aislado. No hay sujeto aislado en la ESI porque justamente se trata de una trama de relaciones y una construcción vincular, identitaria y política que que definitivamente nos pone en otro lugar. Entonces, me parece que también es por acá. Y además, como tenemos mucha adhesión estudiantil, también la estrategia de pensar cómo luchamos contra esos discursos, reitero, del individualismo extremo y de la violencia y del odio. Tenemos ahí una enorme oportunidad. Hay varias compañeras que aluden a esta cuestión de las juventudes como aliadas. Así que bueno, creo que tenemos para festejar, tenemos motivos para festejar, críticamente como somos, pero y sobre todo un camino que tiene varias perspectivas por delante. Bueno, nada más, gracias. Pero nos falta algo, como si esto fuera poco, tenemos una ya
del libro como de este evento que se hizo. Y van a subir en y Juventud, y además en representación de Alejandra Malcorra, Rami Y allí están todas las ilustradoras que ya las mencionaron nuevamente. Les pedimos que se acerquen. No sale. Celeste McDougall está acá también.